Muy buenas noches, mis amados hermanos. Es un gozo estar en sus hogares a través de Facebook con esta serie de la ley y la gracia. Seguimos indagando lo que la palabra del Señor nos enseña. Partimos de premisas fundamentales como, por ejemplo, que la Biblia es su propio intérprete y que hay que tomar en consideración lo que dice el contexto. No tomar versículos aislados para intentar demostrar cosas. No queremos demostrar nada, no queremos tener la razón ni queremos ganar una discusión. Lo único que queremos es ver qué dice la palabra de Dios. Cómo interpretar de una manera sensata, sencilla, racional este libro sagrado, que no está escrito en clave, ni es un libro esotérico que hay que descifrar mediante augurios o abracadabras. No, la palabra de Dios es escrita para las multitudes. Por tanto, cualquier hombre o mujer de cualquier parte del mundo, de cualquier cultura, la puede entender si la estudia con seriedad. Entonces, en este tema tan importante de la ley y de la gracia, estamos todavía tratando de entender qué fue lo que pasó con la ley. Antes de continuar, quiero dar un saludo especial a uno de nuestros alumnos, mi hermano Mine, que desde la ciudad de Madrid está en sintonía con nosotros en otro horario. Él está de cumpleaños. Dios te bendiga, querido, y espero que la gracia y el favor del Señor sean poderosamente contigo, levantándote y enseñándote las profundidades del reino de Dios para que seas un hombre que sirva a los propósitos de Dios para tu vida. Pues nada, mis amados, saludos a todos. Espero que toda nuestra gente del Ministerio de Avivamiento Cristiano Internacional de La Vega, mis hermanos de Santiago, mis hermanos de Miami, de Providence, mis hermanos que están en Madrid y en otras latitudes y en otros lugares de República Dominicana, sean todos bienvenidos. Yo espero que esta intervención mía sea de bendición para ustedes y que los inquiete a un estudio exhaustivo y serio de la Escritura. Bueno, ya vimos en primer lugar que Pedro tuvo una experiencia donde el Señor le insinuó que comiera cosas que estaban prohibidas en la ley mosaica, y él pues se escandalizó y le dijo que no a Dios. Finalmente todo lo que quería el Señor hacerle entender a Pedro era que él tenía que abrir su corazón a juntarse con gente que no era judía, porque el Señor tenía un pueblo que levantar también el resto de las naciones, porque el Evangelio de Jesucristo no iba a ser una secta judía, sino que iba a ser una fe de ribetes universales. Iba a abarcar a cualquier persona de toda tribu, lengua y nación. Era el propósito alcanzar a las almas como así ha sido a través de estos 2000 años. Luego vimos como en el Concilio de Jerusalén, un tiempo después, los apóstoles tuvieron que discutir el tema de la circuncisión y de la observancia de la Torá como requisito para que los creyentes no judíos fueran salvos. Ahí que está el gran problema, porque se comprometió la salvación del alma, el perdón de los pecados y la vida eterna con la observancia de la ley de Moisés y los rituales y todas las cosas que tenían que ver con la fe judaica. Entonces eso abolía o anulaba lo más importante que produce la salvación del alma y el perdón de los pecados, que es el sacrificio de Cristo en esa cruz del Calvario y las enseñanzas de Cristo en lo que respecta al estilo de vida que Él espera que nosotros llevemos, que en muchos asuntos es más exigente que la ley. Porque mientras la ley dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo, Jesús dice ni la mires. Mientras la ley decía amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo, Jesús dijo no, amen a sus enemigos y oren por ellos. En fin, vamos a ver también, tendremos que tener algún momento para ver cómo Jesús se atrevió a contradecir la ley de Moisés y a establecer mandamientos nuevos. Inclusive el mismo dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Uno de los elementos sustanciales e innegociables de la fe cristiana es precisamente eso. Que el cristiano es una persona que ha renunciado hasta sus derechos con tal de amar a otros y ayudar a otros. Y luchar porque otros sean alcanzados, renovados, bendecidos. Y que el nombre de Dios sea glorificado en muchas personas.
Bueno, pues la discusión sobre el tema de la comida fue por lo que el Señor empezó a trabajar este tema en la vida de Pedro, y parece ser que es un asunto sumamente relevante, porque la fe judía está muy vinculada a la comida. ¿Qué se puede comer? ¿Qué no se puede comer? La comida kosher y la comida de los impíos, de los paganos, y también cómo hay una serie de rituales judíos que incluyen comida, por lo que también hay rituales que ordenan comer determinadas cosas, mientras que también la ley prohíbe comer cosas. Entonces, este asunto de la comida es un asunto sumamente relevante en la fe judía. Por esa razón es que es tratado a profundidad en el Nuevo Testamento. Y por tanto, yo no entiendo, porque no lo veo tan claro en el Nuevo Testamento, no entiendo porque hay gente que está todavía amarrada a esas cosas y entendiéndola como buena y válida en la fe cristiana. No es que no sean buenas y válidas en la fe judía, es que no tienen sentido en la fe cristiana occidental. Y eso es lo que justamente hemos estado viendo con toda claridad en estos textos que hemos estado analizando del Nuevo Testamento. Entonces, hoy vamos a ver una discusión interesante que tuvo Pablo con Pedro, precisamente por el mismo tema, de lo que se puede comer y de lo que no se puede comer. Vámonos al capítulo 2 de Gálatas, a partir del versículo 11. Perdón, Gálatas 2, verso... Déjame ver un momentito, espérense. No, Colosenses de Gálatas, perdón. Gálatas 2, ok, versículo 11. Y es Pablo que está hablándole a los Gálatas y le está narrando algo que ocurrió antes. Y le está utilizando este concepto para expresar su parecer a nivel teológico con este asunto. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, Gálatas capítulo 2, verso 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros, como somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo un ministro de pecado? De ninguna manera. Porque de las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive en Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, además murió Cristo. O sea, si la ley hubiera sido el recurso para salvarnos, entonces Cristo murió en vano. La ley tenía otro propósito. Y el problema fue que en la discusión de aquel momento, como también en este tiempo se discute, la salvación está comprometida con la observancia de la ley de Moisés y de los rituales
anexos a la ley de Moisés. Y ese tema ya se discutió en el siglo I y se resolvió. Y eso es justamente lo que a mí me preocupa en este tiempo. Que una discusión que se tuvo en el siglo I y se resolvió, no le veo el sentido de traerla al siglo XXI. Lo que tenemos que hacer es estudiar nuestra Biblia con más seriedad, porque ella dice con toda claridad qué es lo que hay. Pero ¿qué pasa? Me puse a ver qué dice la traducción mesiánica, que se conoce como la Biblia Kadosh. Interesantísima Biblia, una traducción maravillosa que yo consulto mucho y me encanta. Pero justamente en este texto está todavía más claro, que eso es lo que me sorprende. Todavía está más claro este asunto. Dice, verso 11, además, cuando Kefa vino a Antioquía, o sea, Cefas, Pedro, me opuse a él públicamente porque estaba claramente equivocado. Pues antes de la llegada de ciertas personas dirigidas por Jacobo, él estaba comiendo con aquellos de los pueblos, o sea, con los gentiles, con los que no eran judíos. Pero después que vinieron, se retiró y se separó a sí mismo, porque tenía miedo de la facción que favorecía la circuncisión. Le cogió miedo a los enviados de Jacobo. Eso está clarísimo ahí, ¿verdad? Y los otros creyentes judíos se volvieron hipócritas igual que él. Hasta también Barnabé, o sea, Bernabé, fue descarriado por sus hipocresías. Pero cuando vi que no estaban andando por caminos rectos, mantenidos en la línea con las verdades de las buenas noticias, o sea, del Evangelio, le dije a Kefa delante de todos, si tú siendo judío vives como un goy, como un gentil, y no como un judío, ¿por qué estás obligando a los goyim a vivir como judíos? O sea, ¿por qué estás obligando a los gentiles a vivir como judíos si tú mismo no lo estás haciendo? ¿Y de qué está hablando? De la comida. No está diciendo que estaba comiendo Pedro, pero no estaba comiendo la comida kosher. Por H o por R, había decidido o había entendido, porque ya Dios había tratado con él, que el asunto del reino de los cielos no tiene que ver precisamente con la comida. Y eso lo vamos a ver más adelante. Dice, somos judíos de nacimiento, no como los llamados pecadores goiche, o sea, los goyim o los goy o los gentiles. Y de cualquier modo, nosotros hemos llegado a conocer que una persona no es declarada justificada por Yahweh, por Jehová, por el Dios del universo, basado en la observancia legalista, o sea, en las obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, o sea, de la ley de Moisés, sino por medio de la confianza en la llenura de fe del Mashiach. Óyeme, aquí dice que no somos justificados por medio de la observancia de la Torá, sino por medio de la confianza en la llenura de la fe del Mashiach. Entonces, nosotros también ponemos nuestra confianza en el Mashiach, Yeshua, y nos volvemos fieles a él, para que podamos ser declarados justificados por la confianza en la llenura de fe del Mashiach, y no basado en la observancia legalista, en las obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, por cuanto basado en la observancia legalista, las obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, nadie será declarado justificado. Yo creo que eso está más claro que el agua. Hasta la misma Biblia hebrea nos sale con mucha claridad esa discusión que tuvieron Pablo y también tuvo Pedro, y toda esa experiencia, todo ese background de discusión que hubo en el siglo I sobre este tema, de hasta qué punto el cristianismo iba a ser una fe exclusivamente judía o se iba a convertir en una fe universal. Por tanto, había aspectos que tenían que flexibilizarse. Sobre todo todo lo que tenía que ver con el ritualismo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, también en Colosenses, capítulo 2, verso 16 en adelante, San Pablo nos dice otra cosa sumamente interesante en ese mismo orden. Colosenses Colosenses 2, 16 en adelante. Dice así, en el nombre del Señor amado. Dice, por tanto, es interesante ver lo que dice en el contexto. Yo siempre insisto en eso. Pero a partir del 16, el Pablo está estableciendo algo de suma relevancia.
Vamos a ver los versículos anteriores. Vamos a ver, por ejemplo, verso 8 en adelante. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, que todo lo que tenga que ver con tradición, con religiosidad humana, en otras palabras, es calificado aquí como rudimento del mundo y no según Cristo. Porque en Él, o sea, en Cristo, en Yeshua, en Jesús de Nazaret, en el Mesías, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, que Jesucristo no solamente murió en forma sustitutoria a favor de los que creemos en Él, judíos o gentiles, también vivió en forma sustitutoria 33 años de santidad perfecta y absoluta, y también de forma sustitutoria, Él se circuncidó, y mediante su circuncisión nosotros somos circuncidados. Es que la circuncisión es una consagración. La circuncisión es cortar el cuerpo pecaminoso para vivir con una señalética de que pertenecemos al mundo espiritual. No es físico, y eso trasciende, porque Jesús se circuncidó en mi lugar también. Según este texto, yo lo veo claramente. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea, aunque nosotros no estábamos calificados, entre otras cosas, no solamente por la vida pecaminosa y el estilo pagano de vivir, sino también por la misma incircuncisión, estábamos descalificados, pero el Padre dio un decreto a favor nuestro, y mediante la circuncisión de Cristo también en forma sustitutoria, nosotros somos adheridos a su pueblo. Somos un pueblo de Él también. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta de los decretos estaría sujeta a discusión. ¿Qué quiere decir? Según este texto, vamos a ver qué dice la Kadosh más adelante. Pero esa acta de los decretos podría ser la misma ley, o podría ser el cúmulo de nuestros pecados, todo ese historial que teníamos de nuestra vida pasada, ¿no? El caso es que todo lo que nos comprometía y todo lo que nos descalificaba y todo lo que nos condenaba, todo, de no importa cuál sea la fuente, ha sido destruido, se ha quitado de en medio y se ha clavado en la cruz, en el madero que Jesús murió. Ahí se clavaron nuestros pecados y todos los decretos que había en nuestra contra. Legalmente fueron clavados ahí. Por tanto, ya no son efectivos, ya no son activos, ya no tienen poder sobre nosotros. Dice también que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, ahí es que viene lo bueno. O sea, en vista de todo este background, proceso salvífico, purificador, que Jesús hizo en esa cruz y que hace en nuestros corazones por medio de su Espíritu, nosotros ya estamos en otra cosa y ya no estamos guiados por una serie de decretos escritos, sino por un espíritu. Pero no cualquier espíritu, es el espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, y el espíritu que nos trajo a los pies de Cristo, y el espíritu que nos santifica y nos limpia, el Espíritu Santo, el Ruach Makadesh. Ese es precisamente el que nos guía en esta nueva era, bajo este nuevo pacto. Entonces, en vista de todo este asunto que tenemos, que el Señor se circuncidó en nuestro lugar, que el Señor cumplió todo lo necesario para en forma sustitutoria hacer las cosas en lugar nuestro, cosas que nosotros no podíamos hacer y que según vimos en Hechos 15 los judíos tampoco pudieron hacer,
Él las hizo de manera perfecta y de manera sustitutoria a favor nuestro. Pero también se circuncidó en nuestro lugar. Y encima de eso anuló el acta de decreto que había en nuestra contra. Y también despojó a los principados y potestades. O sea, Él despojó a los poderes espirituales de las tinieblas que gobiernan este mundo y los exilió públicamente y triunfó en ellos en la cruz. En vista de todo este proceso y todo este currículum poderoso, el verso 16 dice, por tanto, o sea, basado en lo que hemos establecido, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Óigame, para mí eso está muy claro, que nadie tiene derecho a juzgarnos de que nos sometamos o no a cosas que tengan que ver con los rituales judíos, como comida o bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque todas esas cosas, no es que no sean importantes, pero todas esas cosas son sombra de lo que ha de venir. O sea, lo que el Señor tiene, eso era transitorio, y lo que el Señor tiene permanente y definitivo y eterno. Pero hay dos puntos, dice, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo, nuestro cuerpo, aunque nosotros no estemos sujetos a esas cosas, el cuerpo es de Cristo, lo que quiere decir que tampoco nuestro cuerpo va a ser destinado a un mal uso. Ahora, en la Biblia Kadosh, vamos a ver qué dice justamente este texto tan maravilloso. Colosenses 2, verso 16 en adelante. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué quiero compartirle. Ya hemos visto que en ese texto se basa en el hecho de que el triunfo de Cristo en la cruz, el principado y las potestades, y su papel sustitutorio para nosotros, a favor de nosotros en esa cruz, y en la circuncisión de su carne, y en todos los requisitos que Él cumplió por y para nosotros, los que creemos en Él, judíos o gentiles. En vista de todo ese background, el verso 16 dice aquí la Biblia Kadosh, dice, por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida o la bebida, con relación a una festividad judía, o Rosh Hodesh, o Sabbat. Yo no sé qué pasó, que los adventistas no leyeron eso, porque se llaman adventistas del séptimo día, precisamente porque ellos observan el Sabbat al igual que los judíos, siendo gentiles. A mí hay adventistas que me han dicho que eso quiere decir todo lo contrario, que eso quiere decir que nuestra conducta en lo que respecta a la comida, la bebida, la relación con las festividades judías o el Sabbat, sea tan bien cumplida que nadie pueda juzgar. Fíjense cómo son las interpretaciones. Pero si tú lees el contexto, te vas a dar cuenta que no está diciendo eso, sino todo lo contrario. Estas son sombras de cosas que han de venir, pero el cuerpo es del Mashiach. Luego, el mismo texto sigue, ya no hablando de la ligadura del judaísmo, del legalismo judaizante, sino también ahí se mete a partir del verso 18 en otro de los problemas conceptuales de la época, que era el misticismo griego. Dice, no permita que nadie les niegue su premio, insistiendo en que mortifiquen el cuerpo, o dando culto a los balajín, o a ángeles. Esas gentes siempre se basan en alguna visión que han tenido, y vanamente se hinchan a sí mismos por su apariencia mundana. O sea, por el otro lado, el otro enemigo conceptual del evangelio, no solamente es el judaísmo legalizante, también está el epicureísmo griego, y también está, en este caso, el misticismo. Normalmente el misticismo se basa en la visión y la experiencia revelacional particular de alguien. Y yo no puedo decirle que no es importante que alguien tenga una revelación particular. Lo que yo quiero decirle con toda claridad es que una revelación particular no puede normatizar al pueblo de Dios.
que el pueblo de Dios tiene que estar normatizado por la palabra revelada para todos, la palabra de Dios, la Biblia. Y si usted tiene una revelación, gloria al Señor, maravilloso, pero esa revelación, si es cierta o es falsa, solo el tiempo lo podrá confirmar. Y si fue usted que tuvo esa revelación, bueno, pues aplíquese esas ideas a usted mismo. Pero no pretenda aplicárselas al pueblo de Dios. Y ese es uno de los grandes problemas del misticismo del siglo I y del misticismo del siglo XXI. Porque continuamente los místicos de hoy hacen lo mismo. Ellos tienen revelaciones, independientemente de que esas revelaciones estén sujetas a la Biblia o no, y pretenden que aplicárselo a otros y que otros observen, como si fuera palabra de Dios, la revelación particular de alguien. Y eso es absolutamente imposible en el caso de cualquier cristiano que tenga dos dedos de frente. Dice el verso 19, ellos se equivocan al no sujetarse de la cabeza, de quien todo el cuerpo recibe provisiones, y siendo mantenido unidos por coyunturas y ligamentos, crece como Yahweh desea que crezca. Si juntamente con el Mashiach ustedes murieron a los ruajín elementales del mundo, o sea, los espíritus que gobiernan este mundo, porque mediante la muerte de Cristo y nuestra dedicación a Él, nosotros también morimos, o sea, renunciamos de manera absoluta, porque la muerte es la renuncia más grande que puede haber. Renunciamos de manera absoluta al poder de los ruajín elementales del mundo, o sea, de los espíritus que gobiernan estos lugares, o estos mundos, o estas tierras. Entonces, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se dejan molestar por sus reglas, tales como no toque esto, no coma aquello, no use esto u otro? Dichas prohibiciones se relacionan con cosas diseñadas a destruirse con el uso, no por ser rechazadas, y son basadas en mandamientos y enseñanzas de hombres. Ellas en verdad tienen la apariencia exterior de sabiduría con sus observancias religiosas autoimpuestas así, falsa humildad y ascetismo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la vieja naturaleza. O sea, todas esas disciplinas y todas esas santurronerías pueden tener muy buena reputación porque casi nunca mandan a alguien a hacer algo malo, sino todo lo contrario, a consagrarse más, a santificarse más, a apartarse más de una cosa o de otra. Pero ninguna de esas reglamentaciones, ni ninguna de esas disciplinas tienen poder contra los apetitos de la carne. Porque lo único que tiene poder contra los apetitos de la carne de cualquier hijo de vecino es el Espíritu de Dios. El que levantó a Cristo entre los muertos, ese es el que santifica. Las observancias de reglas y de disciplinas pueden ser buenas para atormentar y controlar nuestro cuerpo, pero no pueden contra los apetitos de la carne. Entonces, Pablo las califica de inútiles, porque si no pueden contra el problema más grande, que son los apetitos de la carne, que son las cosas que nos pueden apartar de la obediencia al Espíritu de Dios y de la armonía con el Espíritu de Dios, entonces no tiene sentido todo lo demás. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, fíjense cómo, si hemos sido despojados del poder, o sea, si hemos sido arrebatados, quitados del poder que tienen los ruajín elementales de este mundo, ¿cómo es que vamos a volver a los rudimentos de no coma esto, no coma aquello, no haga esto, no haga lo otro, no toque, ni siquiera te le acerque a determinadas cosas? Y todas esas cosas se desgastan con el uso, dice aquí la Reina Valera, y no tienen poder contra los apetitos de la carne. Por tanto, una religión basada en tradiciones humanas, en reglamentaciones y cosas por el estilo, no va a poder producir cristianos espirituales llenos del Espíritu y cristianos victoriosos. Lo que produce es religiosos. Religiosos llenos de soberbia, religiosos que lo que hacen es atacar y discutir con otros, acusar a otros, y caen en una de las cosas más terribles, porque la Biblia dice que como pecado de adivinación es la rebelión, dice la Escritura, como pecado de adivinación es la rebelión, y que la obstinación. Entonces, muchas veces tú encuentras a estos fanáticos atacando a los idólatras, pero ellos están cayendo en idolatría porque son obstinados. Y muchos de ellos atacan la brujería, pero están cometiendo rebeldía contra cualquier tipo de sistema, cuando Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Por tanto, un espíritu rebelde, lleno de soberbia, lleno de orgullo espiritual, no de ninguna manera representa
Es el producto de la carne y el producto de la religiosidad. Pero jamás va a ser el producto de lo que el Espíritu Santo hace. Porque lo dice claramente el libro de los Gálatas. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado accionar del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra estas cosas no hay ley. Ninguna ley, ni siquiera la ley de Dios puede contra esas cosas, porque no hay ninguna ley que prohíba el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Entonces, amado, siempre va a haber una distancia abísmica entre un cristiano espiritual y un cristiano legalista, religioso o místico, o mundano, porque son todos los extremos. El cristiano exitoso en el espíritu es aquel que busca el balance, la moderación en todas las... Yo alabo a Dios porque yo fui formado por gentes con una mente muy amplia para la época, 40 y pico de años atrás, trabajando conmigo, que era un muchacho bastante mundano y muy contaminado con muchas ideas de la época. Y las ideologías, porque las ideologías son precisamente destinadas a los jóvenes, para seducir a los jóvenes e involucrarlos en propósitos y en proyectos de gente que por cierto no es joven. Y todas estas cosas y las influencias que se reciben siempre tienen el propósito de guiar a los jóvenes a un matadero, a algún tipo de uso le van a dar a los jóvenes. Y yo vine con todas esas ideas de la época, sin embargo a mí se me trabajó con mucho amor, con mucha discreción, con mucha prudencia, con mucha paciencia. Y yo alabo a Dios por eso, porque imagínate si yo hubiera caído en manos de gente de estas que sencillamente te descalifican y te satanizan y te mandan para el infierno. Bueno, probablemente yo hubiera fracasado, no hubiera podido avanzar en el conocimiento de la palabra, ni la experiencia de la vida cristiana, que es algo tan rico y tan íntimo y tan personal y tan contundente. Porque si yo le hago a ustedes ahora mismo un planteamiento filosófico, ustedes me lo pueden refutar con otro planteamiento filosófico. Si les hago ustedes me lo pueden refutar con otro planteamiento científico. Ahora mismo hay una crisis de credibilidad con la OMS, como ha dicho y desdicho, se ha mostrado una trayectoria errática en el manejo de la pandemia que tenemos. Entonces se puede discutir muchísimo en la ciencia. Claro, un lego no puede discutir con un científico, pero otro científico sí. Por tanto, si yo le hago ahora mismo un planteamiento científico, ustedes me lo pueden refutar con otro planteamiento científico. Pero si yo les cuento a ustedes mi experiencia, mi vivencia, ustedes no me la pueden refutar. Me pueden descalificar, me pueden decir loco, insensato, estúpido, fanático, lo que quieran. Pero jamás nadie podrá decirme que no me pasó lo que yo sé que me ha pasado. Por eso la experiencia cristiana tiene dos basamentas que son columnas extraordinarias. Una es la palabra de Dios que ha sido escrita en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En sus textos originales es inerrante. Esa es una verdad fundamental de todo aquel que es cristiano o judío. Naturalmente los judíos se quedaron con el Antiguo Testamento, no admiten el Nuevo Testamento, por eso también es palabra de Dios y es para ellos y para la humanidad. Entonces, definitivamente, esa es la columna fundamental, la palabra que ha sido revelada a la humanidad, que es la palabra de Dios, la Biblia. Pero también el cristianismo parte de una relación personal con Cristo. No se puede ser cristiano sobre la base de una relación personal con una iglesia, con una institución religiosa o con un líder carismático. No, se es cristiano sobre la base de una relación personal con Jesucristo, porque Jesucristo es una persona que está viva. Él no está en el pesebre, no está en Vallaguana, no está en la tumba. Él está a la diestra del Padre, pero también Él ha dicho que estaría con nosotros. ¿Cómo lo hace? No sé, porque no es físico, es espiritual. Pero Él dijo que donde quiera que haya dos o más reunidos en su nombre, Él estaría en medio de ellos. ¿Y cómo es posible si Él está a la diestra del Padre? Porque Él, si fuera físico, ocupará un solo lugar en el espacio, porque estaría sujeto a las leyes de la física. Pero Él es espíritu. El Padre es espíritu. Y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que es el que está con nosotros aquí en la tierra. Esos tres
de forma indivisible son Dios, son la deidad. Bueno, pero eso es otra discusión, otro tema bastante complicado también, pero también entendible y claramente identificable en las Escrituras. Entonces, ahora yo les quiero compartir, después de haber visto lo que dice San Pablo a los Colosenses, que no dice que no se dejen amenazar ni juzgar, ni que se dejen inquietar en cuanto a asuntos de comida, bebidas, rituales, inclusive el mismo Sabbat, como dice aquí la luna nueva y día de reposo, pero aquí la K2 lo dice más claro, Sabbat. Y que todo eso es sombra de lo que habría de venir. Entonces, también vimos en Gálatas la experiencia que tuvo de la discusión de Pedro y Pablo referente al tema de la comida. Cómo había una confusión y había una crisis, había una indefinición en ese momento, si se podía comer esto o aquello o no, porque ellos seguían siendo judíos. Y yo no tengo ningún problema con que un judío se coma su comida kosher, porque no es pecado comer comida kosher. Ahora, un gentil que no tiene vínculo con Israel y que es de Cristo, está bajo otros parámetros. Nosotros estamos bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, y no somos judíos. Por tanto, aunque amamos, lo he dicho y lo reitero hasta la saciedad, amamos a Israel, lo respetamos, sabemos que es el pueblo de Dios, que tiene promesa, que es el reloj de Dios, que el que se mete con Israel se lo lleva el diablo. Óigalo bien, óigalo bien. El que se mete con Israel le va fatal porque tiene problemas con Dios. Y déjeme decirle algo, no hay un problema más grande que tener problemas con Dios. El que maldice a Israel, Dios lo maldice. Mira lo que le pasó a Chávez. Y prepárate Maduro. Y tú el que se ha metido con Israel ha fracasado, porque Israel es un pueblo que tiene promesa. Amamos a Israel y lo respetamos con todo el corazón. Pero entendemos que el Evangelio de Jesucristo es una propuesta no solo para Israel, sino para las naciones. Por tanto, hay que ver claramente que nos dice el Nuevo Testamento que tenemos que observar. Y hemos visto en los estudios anteriores que no solamente la Torá era la ley de Dios, que había leyes implícitas y universales que han existido desde antes de la Torá y después de la Torá. Como por ejemplo, la pureza en cuanto a las relaciones sexuales, la decencia, la honestidad, el pago de los diezmos para sostener la obra de Dios en esta tierra, el culto al Dios invisible, creándole altares, pero no con imágenes y cosas por el estilo. Eso existe antes de la ley. O sea, muchísimos aspectos que son fundamentales fueron antes de la ley. Durante la ley les pone nombre y apellido, y ahora en la era de la gracia siguen teniendo vigencia. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Espíritu que inspiró esas verdades universales de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que está bien, de lo que es justo, de lo que es puro, de lo que es sano en el quehacer humano, ese Espíritu es el mismo que ha inspirado todos los procesos. Pero Jesús dijo claramente que ahora estamos en un nuevo pacto y que ese pacto está basado en su sangre. Bendito sea el Señor. Ahora bien, siguiendo con el tema de la comida, que es un tema tan importante, vamos a ver qué nos dice Pablo en su carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, que hay una descripción bastante exhaustiva de cuál es el problema de la comida y cuál es la posición que debe tener un cristiano maduro con respecto al tema de la comida ritual y de la comida que se podía considerar apropiada o de la que se podía considerar inapropiada. Sabemos que además de la comida kosher, o sea, la comida que no tenía contaminaciones porque no estaba vinculada a animales impuros, que como ustedes saben el número 1 era el cerdo, pero también el conejo y algunos animales de caza y algunas aves, por ejemplo las aves de rapiña, y algunos, por ejemplo los batracios y las tortugas, todos los reptiles. Esos animales estaban prohibidos en la ley de Moisés. Pero además del tema de la comida kosher, o sea, la comida que no está vinculada ni que ha sido tocada por ninguno de esos animales inmundos, está el tema de la comida
digamos, ritual. Ve, entonces, el capítulo 14 de 1 Corintios trata el tema con mucha claridad, que no sé por qué hay gente que no lo entiende, porque no lo ha leído de manera sensata y seria. Porque muchas veces la gente anda leyendo la Biblia buscando ver cómo prueba sus ideas, y es todo lo contrario. No son mis ideas las que gobiernan, no son mis preferencias, no son mis puntos de vista. La tarea mía es ver qué dice el texto sagrado. Esa es la tarea mía. No ver cómo yo lo acomodo a mis apetencias o a mis inclinaciones o a las inclinaciones de mi grupo. No. ¿Qué realmente dice para yo someterme a eso? Esa es la actitud sensata y correcta del estudioso reverente de la palabra de Dios. Ver qué dice, observarlo y para obedecerlo. Amén. Vamos a ver. El 1 Corintios 12, 13 y 14 es algo que yo aconsejo que lo lean simultáneamente para que puedan entender el papel de los dones, el papel del amor en el Señor y el papel de las lenguas y el papel de la profecía. Déjame ver. Perdón. Yo creo que es Romano. Excúsenme porque esto es en vivo. No es 1 Corintios 14, es Romanos 14, que es una epístola muy interesante para entender precisamente el tema de la ley y cuál es el propósito de la ley. Romanos y Gálatas son los textos estelares para poder entender qué debe hacer el cristiano con respecto a estas cosas. Porque no es que debe hacer un judío. Los judíos tienen a Moisés. ¿Qué debe hacer un cristiano con respecto a la ley de Moisés? ¿Qué le compete y qué obligación tiene con respecto a estas cosas? Entonces, en el capítulo 14 de Romanos, es que Pablo habla de manera exhaustiva qué papel debe tener el cristiano con respecto al tema de la comida. Trátese de comida ritual o de comida kosher o no kosher. Bien, dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Lo primero que me resulta impresionante aquí es que el que come de todo aquí es calificado como fuerte, mientras que el que se limita a comer legumbres es calificado como débil en la fe. Ahora bien, no estamos hablando de dieta con propósitos de salud. Estamos hablando del aspecto espiritual, ritual o religioso de la comida. Entonces Pablo considera que uno que solamente come legumbres y no se atreve a comer nada más para no contaminarse, es débil en la fe. Porque no ha entendido que lo que salva realmente es la fe. Y Jesús mismo lo dijo, que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Porque lo que sale, sale del corazón. Y la contaminación del hombre comienza en su corazón, no en lo que coma de manera ritual o no. Entonces dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Esa es una verdad. Ese verso 14, verso 4, debería ser algo que los evangélicos a nivel mundial nos metamos como una inyección entre ceja y ceja. ¿Quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Porque si hay gente que juzga y rejuzga y recontrajuzga al planeta entero, son los evangélicos. Sean mesiánicos, sean pentecostales, sean bautistas, sean lo que sean, siempre estamos juzgándonos unos a otros. Y este texto lo prohíbe. Yo tengo derecho a juzgar a mi siervo, pero no juzgar al siervo de otro. ¿Por quién es mi siervo? Si yo tengo un empleado, por ejemplo, yo tengo un empleado que tiene que agotar un horario de trabajo conmigo, que hizo un contrato de trabajo conmigo, que tiene una responsabilidad de rendir determinados servicios. Yo tengo todo el derecho de juzgar ese trabajo y de juzgar la conducta moral, la conducta privada. Yo puedo juzgar muchísimas cosas de acuerdo al desempeño del cargo que yo le he dado, de la confianza que le he dado en una empresa, en mi casa, donde sea que lo tenga trabajando. Pero uno que no es mi siervo, yo no tengo derecho de juzgarlo. Entonces, los siervos de Dios no son mis siervos. Los siervos de Dios no son mis siervos, son siervos de Él. Y si eventualmente fueran siervos míos porque trabajen conmigo en algún proyecto,
es en esa esfera en la que tiene responsabilidad conmigo, pero no en sus asuntos espirituales, en su vida devocional, en su prédica, en sus creencias, en su teología, en su doctrina. Yo no soy quien para juzgar a ninguna doctrina de ningún hermano. Pero vivimos en eso. Ese es el pan nuestro de cada día. De los ultraliberales que se burlan de los conservadores, hasta los conservadores que desprecian y menosprecian y hasta insultan, porque yo he oído a algunos llamándole perro a un liberal. Un conservador llamándole perro a un liberal. ¿Y con qué derecho tú le llamas perro a un hijo de Dios? Pues te está poniendo loco, ¿eh? ¿Y qué clase de evangelio es ese? ¿Qué clase de evangelio irrespetuoso, irreverente es ese? Si una de las características fundamentales que tiene que tener el siervo de Dios es que debe ser prudente, decoroso y debe ser respetuoso y tener buen testimonio de lo de afuera, dice la Escritura. Pero son beligerantes, agresivos, contumaces, y dan un pésimo ejemplo a la sociedad, peleándonos entre nosotros mismos y no poniéndonos de acuerdo en cosas que son más importantes que esas. Bendito sea el Señor. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Mire, hay gente que Dios le tiene un llamado que quizás tú no lo entiendas, ni yo tampoco, pero no es mi problema. Eso no quiere decir que yo no pueda tener una posición crítica de lo que debe ser el perfil moral de un cristiano. Claro que sí. Pero eso no me da derecho a estar descalificando a nadie, ni insultando a nadie, ni agrediendo a nadie. Porque el Evangelio es un asunto de predicación. No es un asunto de dogmática ni de leyes que nosotros estamos formulando. Nosotros conseguimos adeptos, nosotros conquistamos personas mediante la predicación. No mediante ningún tipo de fuerza, ni física, ni emocional, ni moral, ni nada de eso. Bendito sea el nombre. El Señor es el que lo convence. Nosotros predicamos y el Señor lo convence y lo trae a su reino. Y después le da el destino que Él quiera. Porque hay una cosa que hay que entender, amado. Este reino tiene un rey. Y no soy yo ni eres tú. Ese rey tiene su trono de gloria. Y ese rey es el que decide el curso y la dirección que le va a dar a las vidas y a los ministerios de las personas que Él llama. Bendito sea su nombre santo. Entonces, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Yo no tengo la más mínima intención de convencer a un judío de que no cele sus rituales, sus sabbatos y todas sus cosas. Yo lo respeto. Ahora, lo que no vamos a estar de acuerdo es que él me quiera obligar a mí a guardarlos y que piense o diga que yo no soy salvo porque no hago lo que él hace. Porque no es así. Lo que la Biblia enseña es muy distinto. Entonces, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, la preocupación de un cristiano promedio, sobre todo si es ministro, es que debe estar pendiente de que él va a ir a un juicio. Y que son las obras de él y sus actitudes y su carácter, los aspectos que van a ser juzgados. Entonces tú debes estar preocupado porque tú vas al juicio, no porque tu hermano vaya al juicio. Al contrario, intercede por él para que Dios tenga misericordia. Preocúpate porque tú estás compitiendo contra ti mismo. Tú no estás compitiendo con otros. Tú tienes que superarte a ti mismo. Tú tienes que ser cada vez mejor cristiano tú. Pero tú no puedes enfocarte en lo que hace o no hace otro. Porque eso no es lo que te va a traer fruto a tu vida. Entonces, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y esa debería ser nuestra principal preocupación. Yo trabajar en la limpieza de mi vida y de mi carácter y de mi actitud y de mi conducta y de mi reputación pública y privada. Porque yo voy a un tribunal.
Eso debería ser mi preocupación. No qué hace o deja de hacer otro. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, lo que yo les acabo de decir, mi preocupación debe ser, yo no soy tropiezo para otro. Pero no debo estar ocupado en juzgar a otro, sino juzgarme a mí mismo para mejorar. Para mejorar, porque yo, a pesar de que soy una criatura imperfecta, soy perfectible. Entonces debo enfocarme en mi perfeccionamiento, en vez de estar ocupándome de asuntos que no me importan, que no me competen, y que mi trabajo no es juzgar, sino interceder, orar y aconsejar si fuera necesario. O hacer lo que hizo Pablo con Pedro, reprenderlo públicamente si es necesario, pero con responsabilidad. No chismeando, sino enfrentándolo cuando sea necesario. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. ¿De qué está hablando? ¿De comida kosher o de comida inmunda? Nada es inmundo en sí mismo. ¿Por qué? Porque como le pasó a Pedro, Cristo lo limpió. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, claro. ¿Cómo tú vas a hacer algo que tú consideres que es pecado? Dice la Escritura que todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tú entiendes que algo es pecado, tú no debes hacerlo. Pero no me juzgues a mí porque yo no creo en eso. En última instancia, ora por mí para que me sea revelado algo que tú has aprendido y yo no. Eso debería ser la conducta apropiada entre nosotros. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Qué quiere decir esto? Que deberíamos estar dispuestos a renunciar a cualquier privilegio o a cualquier creencia con tal de no obstaculizar o de ser tropiezo para otros. Eso es lo que realmente es relevante. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque, y aquí viene la palabra clave en este pasaje, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, ya en Cristo, en este nuevo pacto, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Pero sí hay tres elementos fundamentales que identifican si alguien es del reino. Que es andar en justicia, tener paz interior y tener gozo del Espíritu Santo. Eso sí es un indicador de que alguien está en el reino. No es que coma o deje de comer. ¿Me captan, amados? Estamos hablando con los gentiles. Ahora, si tú eres judío, bendito sea el Señor. Perteneces a un pueblo con una historia milenaria y con una tradición de fe y de conocimiento del Altísimo que tú tienes que valorar y ponderar. Amén, maravilloso. Pero yo no, yo soy dominicano. Entonces, Cristo también murió por mí y tiene una propuesta para mí que se llama Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne. Aquí viene un consejo tremendo, maravilloso, el verso 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que lo que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. O sea, en tu conducta pública, si tú te tienes que abstener de cualquier cosa que pueda ofender a otro, que piensa de manera diferente, eso es lo que es cristianismo. Tú tienes todo el derecho de comerte lo que tú entiendes que no ofende a Dios. Pero si está delante de un hermano, no se trata de hipocresía. Fíjense bien, hay un balance muy importante aquí. No se trata de dejar de ser tú mismo, no se trata de fingir lo que no eres. Se trata de no hacerle daño a otros con cosas fundamentales, como la comida, por ejemplo. Si un hermano entiende, por ejemplo, yo tengo muchos amigos adventistas, jamás en la vida yo invitaría a un amigo mío adventista a comerse un puerco asado en mi casa. No, de ninguna manera. Ni invitaría a un amigo testigo de Jehová a comerse un pollo si primero no le doy evidencia de que ese pollo fue absolutamente desangrado. Como es la costumbre nuestra también, porque nosotros sabemos muy bien que no podemos comer la carne con su sangre.
Pero a ellos les preocupa mucho eso y bueno, pues yo trataría por todos los medios de garantizar que respeto esos asuntos. Entonces, bueno sería para mí estar dispuesto a renunciar a cualquier privilegio o a cualquier idea que yo tenga con tal de no dañar o escandalizar o que otros me puedan descalificar. Por ejemplo, yo no soy católico, pero yo el Viernes Santo normalmente me recluyo en mi casa y hace años que dejé de comer carne ese día. Siempre comemos pescado. ¿Por qué? Porque siempre tenemos vecinos católicos y amigos católicos. No me gustaría que un amigo mío vaya el Viernes Santo a mi casa y se escandalice y me descalifique, no quiera hablar más conmigo, porque ya me ha pasado. En una ocasión yo tenía un vecino muy querido en Jarabacoa hace muchos años, y ese vecino era católico militante, y teníamos una bonita relación. Pero un día mis primos, unos primos míos muy queridos, que son como mis hermanos, fueron a pasarse la Semana Santa a mi casa. Yo vivía cerca de un río, y ellos vocearon mucho el Viernes Santo. Vocearon mucho, comieron, bailaron, escucharon música, y yo les decía, bájenla por favor. Pero era mi familia, estaban en mi casa. Para mí, un pariente mío tiene derecho de hacer lo que quiere en mi casa. Es su casa también. Estamos hablando de gente muy vinculada a mi corazón y a mi formación. Nos criamos juntos. Pues ese vecino, después de ese día, no volvió a hablarme. No volvió a tratarme igual. Porque él entendió que yo estaba irrespetando el Viernes Santo. Y yo tengo todo el derecho de comerme lo que yo quiera, cuando yo quiera. Pero ¿de qué me vale a mí ganar una discusión y perder el auditorio? ¿De qué me vale a mí tener la razón y que una persona por la que Cristo murió de repente me rechace y no quiera ni siquiera hablar conmigo, ni escuchar el mensaje que yo tengo de este glorioso libro de Dios por una tontería como la comida? Entonces, bueno sería que nosotros estemos dispuestos a sacrificar cualquier privilegio, cualquier idea referente a cosas como comida, bebida o lo que sea, con tal de no escandalizar a otros. Entonces, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo, verso 22, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que tiene la libertad de saber que si anda en el Espíritu y no anda en pecado, no tiene por qué andar en temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, porque no anda haciendo cosas indebidas. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia da dos definiciones de pecado. Una es esa: todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la segunda, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Entonces, ya hemos visto en este texto precioso que el Señor aspira a que la comida no sea el ingrediente fundamental de nuestra fe. Y que estemos dispuestos a aceptar que otros piensan en forma diferente, y en vez de juzgarlos y descalificarlos y rechazarlos, entender que hay formas diferentes de pensar, independientemente de quién tenga la razón. Naturalmente siempre creemos que los que tenemos la razón somos nosotros, pero hemos tenido que pasarnos la vida rectificando y reconociendo que nos hemos equivocado. ¿Quién dice que dentro de unos años posiciones que asumimos hoy tendremos que decir que estaban equivocadas? Ahora, el manual del fabricante, el libro sagrado que nos dice cómo es que las cosas se hacen, es este. Por tanto, nosotros hemos visto en esta noche asuntos muy importantes. Lo primero es cómo, por el tema de la comida que implicaba rechazar los animales inmundos o la comida kosher, y otras cosas como por ejemplo no mezclar, entre la comida kosher está muchísimos elementos. Por ejemplo, el caldero tiene que ser kosher. O sea, un judío no te va a comer una comida en un caldero que se haya cocinado otra cosa que no sea kosher. Pero también hay otras cosas. Por ejemplo, un judío no come un sándwich, no come jamón porque es de cerdo, pero por ejemplo come pastrami, que se lo inventaron los judíos justamente para hacer una especie de jamón de carne de vaca, y también la hacen de carne de pavo, exquisita, ¿verdad? Me encanta el pastrami. Pero un judío no te va a comer un sándwich de pastrami o de cualquier otro charcutería que sea kosher con queso.
¿Por qué? Porque hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Ellos interpretan que eso significa no mezclar leche con carne. Bueno, el caso es que los árabes, por ejemplo, hacen un cordero exquisito. Yo lo he comido en el Bayside de Miami. Un cordero en una salsa de yogur, que es una cosa extraordinariamente exquisita, pero un judío no come eso, porque no mezcla leche con carne. Entonces, todas esas cosas que tienen que ver con la comida, no debería ser el fundamento de nuestra fe como cristianos gentiles. Pero tampoco eso nos da derecho a rechazar y descalificar a los cristianos judíos o judaizantes. Porque ambos pertenecemos al mismo reino. ¿Entiendes? Y esas cosas no son relevantes. Eso es lo más importante que tengo que decir esta noche. El problema de los judíos que armaron el lío en Antioquía es que ellos dijeron que para ser cristiano había que guardar la ley y circuncidarse para ser salvo. Y eso es falso. Porque para ser salvo solamente tú necesitas a Jesucristo. Y Jesucristo es una persona. No es una ideología, no es una doctrina, no es una teología. Jesucristo es una entidad personal. Y Él es real, y Él habla, y Él dirige a su pueblo. Él es el líder de su pueblo. Entonces, Jesucristo es suficiente. La fe en Cristo es lo necesario para ser salvo. Naturalmente, esa fe tiene muchísimos elementos que van a afectar tu conducta y tu forma de ser, tu forma de vestir, tu forma de vivir, incluyendo tu forma de comer, pero no necesariamente tiene que ser el estilo judío, ¿entendido? Porque cristianismo es una cosa y judaísmo es otra. Ahora, hay judíos cristianos, como el caso de los mesiánicos. Nosotros no somos quienes para cuestionarlo. Ellos pertenecen a un pueblo maravilloso, milenario, que aman a su pueblo y sus tradiciones y sus cosas, las explican, las conocen a fondo y las viven. Eso es maravilloso. Yo disfruto también de eso. Pero yo no soy judío, yo soy dominicano. Y yo estoy plenamente convencido de que el Evangelio de Jesucristo también fue dado para los dominicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos un Evangelio a son de Willy Tambora. A son de Willy Tambora. Un Evangelio que los dominicanos puedan digerir y que los dominicanos puedan entender y que los dominicanos puedan vivir. Porque Jesús también murió por nosotros. Así que hay que andar en paz en estas cosas y no complicarse la vida. Para mí está muy claro. Si ustedes tienen alguna idea, algún comentario, me encantaría escucharlas en este momento y podemos dedicar un tiempecito a... Apenas son las 9:04, lo que quiere decir que nada más hemos durado 1 hora. Podemos durar un ratico más. Me gustaría saber quién nos ha estado contactando. Si alguien quiere decir algo o hacer una pregunta. Si no, luego pueden hacerlo por cualquier otra vía. Todos tienen mi teléfono y todos tienen mi WhatsApp y todos tienen mi Facebook. Así que me pueden escribir por cualquier vía. Y si alguien desea contactar conmigo, pues déjenme un mensaje ahí ahora en este mismo canal y yo con gusto les voy a estar devolviendo. Pues vamos a ver, ¿tenemos algún comentario, alguna noticia o alguna evidencia de que alguien nos ha estado viendo? Sí, vamos a ver quiénes nos han estado viendo para saludarlos. Claudia, Dios te bendiga. Claudia Suárez, ¿verdad? Sí, esa es la única Claudia que tenemos ahora mismo, ¿verdad que sí? Dios te bendiga, querida, bienvenida. ¿Quién más? Mayra Vázquez. Dios te bendiga, querida. Gracias por estar ahí. Mercedes Batista. Doña Mencho, Dios te bendiga allá en la Florida. Gracias por estar ahí también. Joana Maribel. Joana Maribel Nin. Esa es Joana. Dios te bendiga, querida. Joana Denise. Dios te bendiga. Miguelina Yulden. Miguelina Yulden, mi hermana, Dios te bendiga. Me alegro que estés ahí. Jacqueline, Dios te bendiga, querida. Si tienen algún comentario, alguna duda, alguna cosa con la que no estén de acuerdo, lo que sea, tienen libertad de decir lo que quieran. Y con gusto, pues yo seguiré dándole seguimiento a sus inquietudes. Oscarina, gracias por estar ahí también. Rosy Guillén. Rosy Guillén de Santiago, Dios te bendiga, querida, gracias porque tú estás siempre cerca de nosotros.
Me complace que estés ahí junto con nosotros esta noche. Iris Neida. Doña Iris, Dios te bendiga, querida mía. Me alegro que estés ahí tú también. La pastora Iris Neida de Santiago. José Capellán. José Capellán, mi hijo querido de aquí de La Vega. Gracias por estar ahí, un líder juvenil de la ciudad y uno de los líderes de nuestra iglesia también. Diliana Méndez. Diliana Méndez, una de mis hijas queridas. Dios te bendiga, amada. Gracias por estar ahí. Sandy Valdés. Sandy Valdés, desde Buenavista de Jarabacoa. Genaro Tony. Genara Franco, Dios te bendiga, amada. Gracias por estar ahí también. María Bernardo. María Hilario, Dios te bendiga, querida. Desde Santiago. Wendy Méndez. Wendy Méndez desde New Jersey, Dios te bendiga, querida. Gracias por estar ahí también. Francisca Tavera. Francisca Tavera, Dios te bendiga, querida. Orlando Valdés. Orlando Valdés es el hermano de Venezuela que está en nuestra congregación en La Vega. Dios te bendiga, querido. Tony Genara. Tony, No están los dos con él. Dios te bendiga, Tony Hernández. Mayrin Vázquez, la nieta de Mayra. Mayrín es la nieta de Mayra. Dios te bendiga, linda. Qué bueno que tú estás ahí. Me alegra que estés inquieta por aprender la palabra. Berenice Cruz. Bernice Cruz es de Santiago, la hermana de Damari. Dios te bendiga, querida. Lica Butler. Butler. Lica. Lica Butler. Ah, sí, Ilka Butler. Esa niña es de Miami, es una muchacha, creo que colombiana o venezolana, que vive en Miami y nos conocemos hace un tiempo. Gracias porque está dándonos seguimiento. Yo espero que observen, amados, los que nos están viendo ahora, que este es el estudio número 4. Hemos dado otros. Lo único que el 1A y el 1B, lo vamos a tener que producir otra vez. No hemos tenido el tiempo. Porque lo hicimos y está grabado, ¿verdad? No está grabado y tuvo problemas. Pero se lo vamos a poner a disposición, quiera el Señor, que en esta semana. Pero del 2 en adelante está grabado, lo pueden ir viendo. Julie Iván. Julie, Dios te bendiga, querida. Bien, pues si tienen alguna... Dice Claudia que cuál es la traducción que usaste cuando leíste desde el... La Kadosh. La Kadosh es la Biblia mesiánica. Me encanta porque algunas palabras que don Casiodoro traduce en el español arcaico a veces no se entienden bien. En la Kadosh lo están traduciendo del hebreo. Me encanta, es una traducción valiosísima. Tan valiosa como la Reina Valera, porque las traducciones son maravillosas, es cuestión de entender el papel que tiene cada una. Dice Miguelina que ella está de Bonao también. ¿Que ella qué? Que ella está de Bonao también. Sí, Miguelina desde Bonao. Este chat esta reunión es internacional. Y tenemos gente de Miami y de otro lugar de la Florida que se van a conectar más tarde, probablemente, cuando le mandemos el link de esta reunión. Bueno, sus comentarios, inquietudes, mándenla, que me encantará seguir interactuando con ustedes sobre este tema. Dice Jackie. Sí. Es difícil ocuparse de su propia santidad. Es más fácil ocuparse de la ajena. Claro, es más fácil saber los defectos de otros, pero lamentablemente eso no te va a mejorar a ti como cristiano. Lo que sí te va a mejorar a ti como cristiano es que tú luches contra ti mismo, contra tu naturaleza. Lo que dice Pablo, no golpeo al aire, o sea, hiero mi cuerpo y lo someto a servidumbre, decía, no siendo que habiendo sido yo heraldo de muchos, yo mismo vengo a ser descalificado. O sea que la tarea del verdadero creyente es esa. A los otros tú oras por ellos, los aconsejas o los enfrentas cuando es necesario. Pero en realidad no debe ser nuestra tarea estar ocupándonos de la vida de los otros, a menos que no sea para edificarlos. Pues nada, mis amados, fue un gozo estar con ustedes. No se pierdan, este es el número 4 de esta serie, por lo que hay 3 más. Traten de verlo todo para que tengan, porque todo ha sido hilvanado sobre la base de, o sea, todo tiene una secuencia. Para que puedan entender bien es necesario que vean los otros, ¿verdad? Y por favor, les agradezco mucho que hayan estado conmigo esta noche. Y ya ustedes saben que todos los miércoles, con el favor del Señor, van a estar estudiando la Biblia conmigo.
Me hubiera encantado que fuera interactivo, pero esta es la forma en la que puede quedarse grabado, por eso lo estamos haciendo así. Que la mamá de Leti te está viendo. Desde México, óyeme, es una dama muy apreciada por mí y muy respetada. Y nunca olvido el trato que me dio en su casa y el tour que me dio por la comida mexicana, inolvidable. Dios me la bendiga, hermana Leti. Un gozo que esté conmigo esta noche. Y un abrazo al hermano Juan y al resto de la familia querida allá en Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, México. Gracias, mis amados, por estar conmigo esta noche. Y el próximo miércoles seguimos con este tema y luego vamos a estudiar a fondo qué es lo que es realmente la gracia. Después que veamos todos estos asuntos que tienen que ver con la ley, vamos a ver qué es la gracia. Que Dios me los bendiga y la gracia y el favor del Señor sea con cada uno. Hasta la próxima.